Una mujer de 27 años, famosa en Internet por disfrazarse de personajes de fantasía y posar en sesiones explícitas, el 18 de octubre del 2019, encuentra el cuerpo sin vida de su prometido de 25 años en el patio trasero, junto a la piscina, con el pecho, el brazo y la espalda llenas de puñaladas profundas. Había sangre por todas partes. Entonces marca el 911, con voz entrecortada y confusa, diciendo que lo encontró así después de una noche de bebidas. Pero una cámara de seguridad del vecino captura algo escalofriante. Su voz gritando, «Levántate ahora, muérete de una vez, te odio», seguida de sonidos de golpes repetidos y jadeos. La cosplayer que construía mundos perfectos para miles de seguidores acaba de destruir el suyo en un acto de furia que nadie pudo prever. Defensa propia contra un hombre fuera de control, o un estallido final de ira acumulada en una vida de máscaras y rechazos. Bienvenido a Criminal Chronicles, donde destapamos los casos que muestran cómo la realidad irrumpe y destroza las fantasías online. Si esto te eriza la piel desde el primer segundo, dale like ahora. Suscríbete y activa la campanita para no perderte más historias que a ti no te cuesta y a mí me ayudas muchísimo. Vamos directo al abismo. El horror comienza esa madrugada del 17 al 18 de octubre, cuando ella y su prometido de 25 años inician una discusión que los vecinos ya habían oído antes. Los gritos, los muebles moviéndose. La tensión que sube como una tormenta. Él estaba ebrio. Su alcohol en sangre casi 5 veces el límite legal de Florida. Y la pelea escala rápido. En el calor del momento, ella agarra un cuchillo de la cocina y lo apuñala repetidamente. Cortes defensivos en el brazo derecho, heridas graves en el pecho, hombro y espalda. Él se defiende, lucha por su vida, pero cae desangrándose en el interior de la casa. En lugar de llamar inmediatamente a emergencias, lo deja allí, agonizando. Al parecer, él logra levantarse y salir por una persiana al área de la piscina, pero ya no tenía fuerzas para continuar, y ella espera casi 4 horas. Entonces es que marca al 911, actuando como si acabara de descubrir el cuerpo, alegando que bebieron mucho la noche anterior y que no recuerda bien. La policía llega, ve el cuerpo de Trusler cubierto de sangre. Uno de los fiscales la califica como la más sangrienta que ha visto. Nota las heridas que indican una lucha real y empieza a desmontar su historia. ¿Por qué tanto retraso? ¿Por qué el cuerpo movido? ¿Y por qué el audio de la cámara vecina muestra su voz agresiva, no aterrorizada? Para comprender cómo una joven que se reinventaba online llega a este extremo, retrocedamos a sus raíces, porque ella no siempre proyectó esa confianza de pantalla. Melissa Turner nació el 25 de noviembre de 1992 en Carolina del Norte. Crece en Florida en una familia numerosa que la apoya económicamente. Pero ella menciona abuso por parte de un familiar en la infancia. Un trauma que deja marcas permanentes, hábitos autodestructivos y un trastorno alimentario grave. Cuando niña le gustaban las pelis de terror. De adolescente, se volvió fanática del manga y el anime. Alcanza más de 113 kilos con apenas 1,60 m, lo que la convierte en blanco constante de bullying en la escuela. Ese rechazo alimenta inseguridad profunda, un ciclo de estrés que la persigue años. Termina la secundaria y obtiene un título asociado en administración de pequeños negocios, pero el empleo no aparece. Se encuentra desempleada, con más de $25,000 en deudas estudiantiles y una existencia que siente vacía. La frustración es abrumadora. El cambio radical llega cuando decide controlar su cuerpo. Investiga nutrición y ejercicio en Internet. Pierde alrededor de 45 kilos en 2 años y sigue bajando.
Esa transformación física le da poder, una sensación de control que nunca había tenido. En ese periodo conoce a un hombre del mundo digital, Cameron Walega, quien nota su dedicación al fitness, pero también cómo su personalidad se altera. En 2014, a los 22, en una fiesta, una amiga le explica el mundo de las cam girls, actuar en webcam por dinero. Le parece accesible y rentable. Al día siguiente ya está en acción, bajo el alias Two Thorned Rose, juego con su segundo nombre. Al inicio gana poco, pero persiste 2 años hasta estabilizarse. Sin embargo, su pareja ve cómo el trabajo la desgasta. Exposición diaria a desconocidos, presión por mantener la imagen perfecta, rechazo creciente a ser definida solo por eso, pero su estado mental se iba deteriorando. Busca expandirse. Se capacita en efectos especiales, maquillaje y efectos prácticos. Crea perfil en Model Mayhem como modelo de lencería y fetiche, con un guardarropa enorme de prendas y accesorios. Integra el cosplay. Se disfraza de Misty de Pokémon, Daphne de Scooby-Doo, Gwenpool de Marvel, Elvira y más. Publica en Tumblr, donde el cosplay se fusiona con contenido erótico desde el principio, atrayendo vistas masivas. Se reposiciona como modelo cosplayer. Participa en competencias y eventos, intentando dejar atrás la etiqueta camgirl. La pareja abre un estudio personal que renta a otros por tarifa baja, pero el estrés genera conflictos constantes con su pareja. Terminan separándose. Ella lo acusa abuso, aunque detalles posteriores cuestionan su versión. Prueba YouTube, pero el contenido erótico lo cierra rápido. Intenta Twitch, pero lo abandona tras un video introductorio. Melissa, a sus 20 y tantos años, nota que su popularidad cae. Las más jóvenes dominan. Intento cambiar las cosas asistiendo a competencias de cosplay, pero con el tiempo termino apareciendo en contenido para adulto con diferentes actores. Invierte en cirugías para remover piel sobrante, cicatrices que lleva con orgullo. Melissa Turner parecía haber encontrado una versión exitosa de sí misma. Durante años había luchado con inseguridades, relaciones fallidas y una necesidad constante de validación. Con el tiempo, descubrió que podía construir una identidad diferente en Internet. Primero como camgirl, luego como creadora de contenido fetichista y finalmente como cosplayer bajo el nombre de Two Thorned Rose. No era solo una estética, era una narrativa, vulnerable, intensa, emocionalmente abierta. Para miles de personas, Melissa era alguien cercana, alguien que se mostraba tal como era. En abril de 2019, conoce a Matthew Trossler en una app de citas. Matthew era un joven de Massachusetts que acababa de mudarse a Florida por trabajo, un hombre descrito por sus amigos como alguien divertido, trabajador y capaz de poner a cualquiera de buen humor. La conexión fue fulminante, casi peligrosa. En menos de 6 meses estaban comprometidos y para diciembre ya habían comprado una casa juntos en St. Petersburg. Él se mudó a Florida por trabajo y para dejar atrás problemas con sustancias. Online proyectan la pareja ideal, fotos con mascotas, 4 gatos y un perro, sonrisas, vida perfecta. Pero la fachada de felicidad en Facebook ocultaba una toxicidad que pronto empezó a asfixiar a Matthew. Pero la familia de Matthew empieza a notar el aislamiento. Ella limita contactos. Los vecinos oyen discusiones frecuentes, su voz alta dominando. El 22 de septiembre de 2019, Matthew publicó algo que sugería que finalmente había tenido suficiente. Cambió su estado de relación a soltero. Un mes después, la tragedia golpearía con una violencia final. La escalada llega esa noche. Alcohol, discusión, cuchillo. Melissa ataca, causa heridas defensivas.
La policía encuentra inconsistencias, retraso, heridas de lucha, audio con su voz agresiva. El reloj inteligente de Matthew registra muerte exacta. En el interrogatorio cambia a defensa propia. Dice que él la estranguló primero, que temió por su vida. La evidencia a la sangre no coincidía con el relato. Las heridas no correspondían a una pelea aislada. El tiempo no cuadraba. Y entonces apareció la grabación. Una cámara de seguridad de un vecino había captado audio de la discusión. No mostraba imágenes, pero no las necesitaba. Se escuchaban gritos claros, órdenes, reproches, forcejeos. La voz de Melissa era dominante. No sonaba asustada, no sonaba acorralada, sonaba en control. Ese audio demostraba algo crucial. Ella no estaba dormida, no estaba inconsciente. Estaba activa durante la discusión que terminó con Matthew gravemente herido. La autopsia, la falta de marcas graves en ella, desmonta su fachada. Por lo que es, arrestada por homicidio de segundo grado con arma, sale bajo fianza y sigue creando contenido bajo nuevo alias mientras espera juicio. El clímax psicológico explota en el juicio, que inicia el 14 de febrero de 2022, día de San Valentín, en Hillsborough County, pospuesto por pandemia. Dura una semana con jurado popular. Fiscalía presenta audio de cámara vecina. Frases como «levántate ahora», «muérete», «te odio», sonidos de golpes, contradiciendo relato. Muestran que esperó 4 horas sabiendo que moría, sin ayuda. Expertos analizan heridas, defensivas en Matthew, ninguna en ella que indique ataque grave. Revelan celular con datos que apuntan a ira explosiva. Cámara ADT, interna muestra movimiento, y ella de agresora. La defensa con John Trevena, insiste autodefensa. Alega Matthew tenía alcoholismo, depresión, alucinaciones. La atacó primero. Turner sube al estrado el 17 de febrero. Llora, describe cómo él ocultaba demonios. Dice que lo amaba y no quería dañarlo. Su madre la defiende. Alega abuso silencioso que soportó. Jurados deliberan 7 horas. Preguntan definición clara de mente depravada en homicidio segundo grado. Indiferencia extrema al valor de vida humana. Rechazan homicidio involuntario o batería agravada. La declaran culpable de segundo grado con arma el 18 de febrero. Antes rechazó plea deal de 25 años. Su contraoferta de 5 fue ignorada. En sentencia, 18 de marzo de 2022, jueza Samantha Ward la condena a 20 años y medio en prisión estatal. La familia de Matthew habla. La madre dice que él la amaba. El hermano refuta acusaciones. El jurado Donald Goodwin declara que pudo haber caminado lejos, pero eligió matar. Consecuencias pesadas. Melissa apela sin éxito inicial. Sirve en Lowell Correctional Institution, luego Florida Women's Reception Center. Sale proyectada alrededor de 2042, cerca de los 50. El caso expone los riesgos en relaciones online rápidas, aislamiento en parejas, amplificación de inestabilidades en industrias adultas. Las teorías plausibles son: traumas infantiles crearon vulnerabilidad a explosiones. La exposición online le desconectó la empatía. El aislamiento de Matthew fue control por inseguridad. Nada excusa, pero explica raíces. Queda sin resolver el impacto de doble vida. ¿Cuánto performance? ¿Cuánto realidad fracturada? Este caso deja inquietud profunda. En un mundo donde disfrazarse y reinventarse es fácil, ¿cuántas máscaras ocultan grietas hasta que estallan y destruyen todo? En Criminal Chronicles seguimos desentrañando esas sombras. Si te sacudió hasta el núcleo, dale like. Suscríbete si no lo has hecho y comenta abajo. ¿Crees que fue defensa propia o algo más oscuro? Gracias por llegar hasta el final. Nos vemos en el próximo caso que te va a dejar sin aliento.